Hola, buenas tardes. Un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mónica Godínez, para quienes no me conocen. Soy diseñadora gráfica del proyecto Conciencia y parte del equipo creativo. Bueno, como cada viernes, ya saben que les he estado compartiendo los mandalas. Hoy les traigo el de este viernes, pero al mismo tiempo también quisiera platicarles de la importancia de la observación. Entonces, espero que sea un tema que les ayude y además de una forma de que cómo podemos utilizarla de alguna manera como una herramienta. Bueno, de hecho, primero les quería comentar, la observación en el diccionario aparece como el acto de emplear la vista para obtener información a partir de un fenómeno de la realidad. Entonces aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿realmente van observando por la vida o van caminando sin prestar atención? Yo creo que muchas veces nos ha pasado a todos que muchas veces vamos o mucho tiempo vamos caminando por la vida sin poner alguna atención y vamos más como prácticamente como zombies, ¿no? Sin realmente analizar todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y bueno, pues a mí la vida me mostró en un momento determinado, pues que solo iba yo sobreviviendo, no observaba yo, simplemente vivía el día y caminaba y caminaba y nada más, sin tomar ningún aprendizaje realmente a fondo. Y pues bueno, yo también siempre he dicho que la vida y que el universo, nada en esta vida es un accidente. Y de entrada me mandó dos hijas muy sensibles y con unos dones psíquicos, a las que en algún momento pues yo no sabía cómo ayudarlas. Y pues bueno, entonces empecé a batallar con ellos, con varias cuestiones que nos fueron pasando y yo realmente pues no sabía, ¿no? Entonces empecé a buscar información y a ver cómo podría yo ayudarlas a llevar esa situación con estos dones que estaban teniendo, porque en ese momento pues obviamente no sabían cómo manejarlos. En ese proceso empiezo a buscar muchísima información, pero una cosa bastante exagerada era yo de como de momento mi vida era como que se había salido por completo de control y mi urgencia era regresar ese control, ese orden supuesto y tratar de controlarlo todo. Entonces me puse en una búsqueda un tanto frenética porque yo quería regresar al orden de inmediato. Y pues no, el universo, como les digo, pues no se equivoca y pues no es al ritmo de que tú le marques, es al ritmo que él te va marcando. Entonces, empecé a buscar, pasó aproximadamente año y medio que empecé a tener información, personas que fueron apareciendo para ir aprendiendo cosas y ayudar a mis hijas. Y en ese momento fallece mi esposo. Obviamente fue otro golpe que viene, tanto para ellas como para mí, muy fuerte, porque de momento tampoco, bueno, obviamente para las tres, me permitió observar este suceso que para las tres había sido algo, aunque había sido muy fuerte, obviamente, esta pérdida, nos había sacado de control en nuestra vida de diferente manera a las tres nos afectó muy diferentes. A mí en lo personal me lo tomé bien, mucho más centrada porque yo ya había venido adquiriendo información, ya había venido observando, ya tenía yo un conocimiento de lo que sucedía en estos casos a nivel de energías y todas estas cuestiones y me permitió tomarlo de otra manera. Para mis hijas, obviamente, pues no, en este momento, en este caso, me permitió darles contención, pero pues no solucionar por completo esta situación. Y bueno, esa fue otra circunstancia. En ese entonces, en ese momento que decido, bueno, a ver, vamos a tratar de reorganizar de nuevo. Como les digo, ahora sí como dicen, uno pone y Dios dispone. Y bueno, entonces empiezo a tomar decisiones, decido hacer ejercicio
Y después de hacer ejercicio, me dediqué, decidí hacer un ejercicio para mantenerme en el aquí, en el ahora, al mismo tiempo de que corría, para enfocarme. Y porque soy bastante como artista y lo que ustedes gusten y manden, o parte de esta parte creativa, soy aparte elemento aire y soy muy dispersa. Entonces yo sabía que tenía que cambiar un poco y aterrizarme más. Entonces una herramienta que me permitía hacerlo era sacar diariamente, después de correr, una fotografía de flores. Entonces, eso hice como fue mi pretexto para abrir como el Instagram, lo utilicé de pretexto. Entonces, en ese momento empecé a sacar una flor diaria, la fotografía, y corría, regresaba yo y meditaba. Y entonces eso lo empecé a integrar en mí y me permitió llevar este duelo, y entonces empezar a mantenerme un tanto en mi centro. Porque si no sentía yo que, o sea, ya sentía yo que mi mundo estaba hecho pelotas. O sea, yo sentía que se me salía de control todo. Entonces, para esto yo no tenía en ese momento trabajo. Estábamos haciendo, cuando mi esposo fallece, estábamos haciendo muchos cambios dentro de nuestro negocio. Y entonces, pues tenía yo que de alguna manera encontrar ese centro. Bueno, entonces, estas cuestiones que yo les llamo mis herramientas, empecé a integrarlas y a traerlas conmigo. Entonces, pues les digo, no empiezo a sacar las fotos, y entonces el ir sacando todas las fotos diariamente, durante un año, llevar esto como en esta especie de rutina. Traté de hacerla, de no dejarla muchos días sin hacer. Pasaban a lo mejor de repente 2, 3 días, pero la retomaba y la retomaba y la retomaba, y trataba yo de no dejar de hacerlo. Entonces eso me permitió como mantenerme mucho en mi centro y poder irme organizando poco a poco, porque a veces queremos tener el control de todo esto y queremos que nada se nos mueva de nuestro lugar, y pues es imposible. A eso venimos, a la vida. La vida muchas veces es incómoda y te va a ir colocando situaciones en las que pues te tienes que poner las pilas y volver a buscar tu centro, y para eso es muy importante buscar cuáles pueden ser tus herramientas. Total, que seguía yo, les comentaba, seguía sacando fotos, y entonces en mis fotografías lo que hacía yo era buscar las flores más pequeñas, porque era como mi forma de obligarme a buscarlas. Y entonces empecé a descubrir una cantidad, no tienen ni idea, de diferentes flores que podía yo ir encontrando, de las más chiquititas y unas cosas preciosas y todo esto. Y de repente, pues empezó a surgir ahí, pues la magia. Para mí, mucha gente igual y no me crea, voy a decir, esta está loca, pero bueno, no importa. Empecé a encontrar caritas, ojitos, y entonces le comentaba yo a Cari, fíjate que empecé a encontrar, y me dice, wow, se te están manifestando los elementales. Dije, ay, qué bonito. Bueno, a mí me encanta todo ese tema también de las hadas y todo esto, pero empezaron a surgir en las fotografías. Entonces eso, pues bueno, más me motivó a seguir con esta parte de seguir sacando fotografías, y es una cuestión que hasta la fecha sigo haciendo. Hoy esas mismas fotografías las estoy empezando a retomar para hacer otros proyectos que incluso me inspiran en algunas cosas para hacer precisamente esta parte de los mandalas. Entonces sigo corriendo todo esto, y de repente empiezo a sentir que mi intuición empieza también a mejorar. Empieza a mejorar mi intuición, empiezo a conectarme más con todo lo que estoy haciendo, y empecé a sentir mucho ese cambio al estar haciendo todas estas herramientas, a utilizar todo esto. Y ahí me cayó a mí el 20, que estaba yo como en un entrenamiento. El universo muchas veces te presenta las cosas con las que tienes que trabajar, pero al mismo tiempo te va trayendo las herramientas. ¿Cuál es aquí el punto? Es aprender a observar esas situaciones y cómo vas a utilizar las herramientas que tienes al alcance de tu mano. Esas herramientas te van a ayudar de diferentes formas, pero va a depender de ti y de la observación que pongas, cómo las vas a utilizar. Y créanme que funciona. O sea, si ponen muchísima atención, van a empezar a notar que hay mensajes porque pasó la mariposa y de repente las contaste. ¿Cuántas eran? ¿De qué color?
¿Cuántas aves pasaron? Llegó un colibrí, llegó, o sea, de verdad es impresionante. Hay veces que digo, ay, han de decir que estoy bien loca. Mis pobres hijas a veces me dicen, ay, mami, ya vas a empezar. Pero es cierto, la verdad, llega el colibrí, pasaron dos mariposas, las mariposas eran amarillas y todo eso te trae mensajitos. Muchas veces creemos que no, pero sí, es real. Entonces, aparte, les voy a decir, nos cuesta mucho, a veces mucho trabajo observar porque nos va a sacar de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque nos va a venir a demostrar que tienes que cambiar algunas cosas, porque no nos gusta observar eso que nos incomoda, obviamente. Entonces, por ejemplo, ayer escuchábamos una clase con la maestra y psicóloga Paula Rodríguez por medio del chat, súper interesante acerca de las emociones y de todo esto de observarnos también. Y ella platicaba que existen 17 distorsiones cognitivas. O sea, imagínense, son 17. Decimos, no hay cuatro, o sea, el enneagrama, hay diferentes herramientas, como les digo. El enneagrama es una herramienta también muy buena porque enseña algunos arquetipos de los tipos de personas que somos y todos tenemos de todo. No se trata ni de criticarnos ni de nada de eso, ¿no? Es aprender a observarnos, a saber cómo somos, cómo sentimos, qué no me gusta. Yo, por ejemplo, bueno, le he comentado, estoy tomando una formación con Julián Gutiérrez, es otro terapeuta aquí dentro del Chat Conciencia. Ahorita es la parte de la práctica con nosotros con constelaciones familiares y ahí aprendí a sentir que ahora sí que puedes sentir las emociones de otra persona y eso yo nunca lo había experimentado. Yo pensé que eran mías y resulta que a veces ni siquiera son nuestras porque somos tan empáticos o hay personas que somos tan empáticas o muy sensibles y podemos percibir las emociones del otro y yo estoy preocupada diciendo que ya me duele, ya me siento mal, ay, quién sabe que me estoy enfermando. No, realmente estoy sintiendo, he podido sentir el dolor de la que está enfrente. Entonces, imagínense qué importante también es aprender a distinguir esas energías que no son mías y que no tengo por qué, o sea, nada más con que las suelte, las libere, digo, wow, pues qué padre y pude ayudar a la compañera a sentir esa emoción. Hola Amparo, buenas tardes, gracias por estar aquí. Entonces, pues entonces, ahora imagínense, pues para nuestros hijos. Hace poquito una mamá, una mami, una amiga me comentaba, me dice, es que fíjate que mi hijo se pone súper nervioso y en vez de espantarse eso, se ataca de la risa. Y dije, o sea, a ella le causaba así como mucho asombro. Es que no puedo creerlo, voy a creer que como se ataca de risa, le da... No, o sea, es que simplemente a veces no sabemos cómo gestionar esas emociones. Por eso la importancia de aprendernos a conocernos a nosotros mismos, a entender, como les digo, qué es lo que yo siento y qué es lo que me gusta y qué es lo que me disgusta. Y entonces aprendernos a enseñarnos a observar. Entonces, pues hoy esa es la invitación en que vengo a hacerles de aprender a observar, de dedicarnos un ratito, incluso fíjense, por ejemplo, una de mis hijas en el kinder, recuerdo, que tenía una maestra que les decía, luego llegaba yo y le preguntaba, pues, ¿qué hiciste hoy? Y me dice, hoy no hicimos nada. Le digo, ¿cómo que no hiciste nada? Ya saben, uno, la mamá, con el control y todo lo que sea. ¿Cómo que no hiciste nada? No, mami, nos sentamos una hora a observar la naturaleza. Después dije, wow, qué bonito, o sea, qué padre, porque es algo que los niños pues, y todo mundo no hacemos, o sea, vivimos en la locura del día a día y no nos sentamos a observar. Y es cierto, qué padre poder tener la oportunidad de sentarnos 15 minutos, ya no una hora, o sea, pero por unos 15 minutos, 10 minutos, a ver la naturaleza, a observar qué pasa, o sea, a ver cómo entra el sol, no sé, o sea, ese ratito que pueden dedicarle, también créanme que van a aprender un chorro. El otro día también observaba yo, veía yo a través del sol y veía yo bueno, tengo aquí su casa, la tienen aquí al lado de los lagos, tengo un lago y hay mucho árbol. Entonces veía yo cómo entraba la luz y pude estar observando cómo subían y bajaban los mosquitos. Entonces, por ejemplo, en las mañanas es algo que hacen todos los días.
suben, bajan, y mientras unos van bajando, otros van subiendo. Es como una pequeña danza que hacen diariamente. Y ahora me gusta estarlos observando. Entonces, pues les digo, si aprendemos a observar, se van a dar cuenta y va a descubrir infinidad de cosas, tanto de ustedes como de lo que hay alrededor. Entonces, esa es mi invitación, y como siempre, pues obviamente a través del mandala es una forma de entrenar. Acuérdense que todo lo que tenemos alrededor son herramientas. Entonces, es cosa de que ustedes se decidan, les guste alguna en especial, porque a lo mejor no todas les gustan, incluso a lo mejor no les gusta ni siquiera colorear mandalas, sientan que de momento no les gusta, pues busquen otra opción. Entonces, pues espero que esta plática, esta pequeña plática les haya servido un poquito, y pues ir buscando y observando qué más nos puede ir ayudando en el día a día. Finalmente, pues recuerden, les recuerdo que la vida, como siempre les digo, nos pone las situaciones, nada más hay que aprender a observar qué es lo que hay que mejorar en ellas, y a reconocer las oportunidades, porque también muchas veces por no saber observar, se nos pueden ir muchas oportunidades. Entonces, pues aquí esa es la invitación. Y las dejo con una frase de Alejandro Dumas, que dice: el que lee sabe, pero sabe más el que observa. Entonces, pues ahí se los dejo. Me dio muchísimo gusto haber venido hoy este día con esto, y pues los invitamos de nuevo a inscribirse al Chat Conciencia. Inscríbanos a nuestras redes, y de ahí los canalizamos para que puedan inscribirse por 60 pesos mensuales. Pueden recibir muchísima información súper valiosa, como la clase de la maestra Paula ayer, que fue buenísima, a mí me encantó, y muchísimo más información. Entonces, pues espero que les haya gustado. Que tengan bonita tarde. Me dio gusto saludarlos. Gracias a los que se conectaron. Bye, bye.